Ok, ¿qué es un límite? Un límite anteriormente en la clase pasada vimos cómo evaluar una función. Una función, digamos, una función lo único que hacíamos era sustituir x por el valor que queríamos en x. O sea, en este caso, por ejemplo, si queríamos 2, lo único que hacemos es sustituir. Esto es, digamos, básicamente lo que llamaríamos el límite, ¿no? O sea, ¿qué valor va a tener cuando se aproxima a 2? La diferencia que hay en un límite con una función es que el límite nos permite evaluar la función con números muy cercanos a 2, no únicamente con 2. Esto nos ayuda mucho en cuestiones cuando aquí no hay, digamos, función. Por ejemplo, lo vimos en las funciones racionales, que había casos donde pues no había un punto. Entonces, si queremos evaluar qué valor se aproxima, pues tomamos un valor más pequeño. En este caso podría ser el 1.99999 o el 2.0000001. O sea, la verdad es que los cambios, mientras más ligeros, mejor. O sea, mientras más decimales le pongamos, mejor. Este truco, por cierto, tiene ciertas fallas si hacemos funciones cuadráticas o algo así. O sea, mientras más exponente tenga la función, más chiquita la tenemos que hacer la diferencia, porque si no, sí se notan las diferencias entre el verdadero límite con el límite que nos sale. Ok, veamos, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo calcularíamos en el punto 2, no? O sea, vamos a ver cómo es que lo aproximamos el punto 2, ¿ok? X cuadrada menos X más 2. Es básicamente la función. Entonces, X, si yo la evalúo en 2, que es el número al que estoy aproximando, será 4 menos 2 más 2, ¿no? Esto me da igual a 4, porque 2 menos 2 se anulan y 2 me da igual a 4. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo busco evaluarla en muchos puntos? Suponiendo que me da un resultado, pues digamos, muy acercado, muy acercado. Vemos que mientras menos variante le ponga, pues obviamente el valor va a ser distinto. Por ejemplo, aquí es donde ya empiezo a acercar y vemos que ya me empiezo a acercar a 4. Pero mientras más me acerco, 1.999, más me acerco a 4. Y te aseguro que si le ponemos más 9, más aún así nos acercamos a 4. Entonces ahora la siguiente, que sería 2.0001, que sería que ya aquí nos aproximamos a 4. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Usemos este método, lo que tenemos que hacer es tomar un valor antes muy chiquito y un valor después muy chiquito. Y vemos qué valor hay en medio de los dos. Intuitivamente, no tenemos que hacer con operación, pero si lo queremos hacer en operación, sumamos los dos y los dividimos entre 2. ¿Ok? Pero pues la verdad es que luego muchas veces, pues como vemos aquí, se hace intuitivamente. Entonces nos lo redondeamos, por así decirlo, al número más cercano. Si este es 0.99 y el otro es 4.0303, pues decimos que es 4. Ok, entonces, así es como evaluamos una función. ¿Cómo es que se expresaría esto en manera de límite? Esto en manera de límite se expresa con la siguiente notación. Así. Donde ya vimos que es igual a 4. Entonces, cuando x tiende a 2, vamos a decir, va a ser 4. Ok. Entonces, esto es lo que nos permite la definición del límite y es su gran diferencia que hay con el elevador de una función. El límite tiene muchísimas aplicaciones, es básicamente la base del cálculo, y es lo que nos va a permitir evolucionar ahorita en lo que vayamos viendo. Ok. Existen dos métodos para evaluar un límite. Tanto que sería básicamente tomar los valores, sustituyendo, pero hay situaciones donde yo no puedo sustituir así de fácil, donde tengo que ocupar este método o tengo que factorizar y jugar con el álgebra. Jugar con el álgebra, ¿qué significa? Jugar con el álgebra significa ir jugando con la función e irla reduciendo. Esto pasa mucho cuando tenemos límites que tienden a cero, pero también puede pasar con otros límites. Por ejemplo, si yo tengo un límite de x que tiende a 2, por ejemplo, yo tengo tal función, pasa mucho con las funciones racionales, x más 4, x cuadrada más 4, por ejemplo, y aquí x cuadrada menos 4. Aquí, por ejemplo, x menos 2, ¿no? Bueno, en esta situación tenemos un caso curioso, porque si aquí estudio x como tal, me da 2 menos 2, o sea, me da una división con 0, y no.
y 2 menos 2, pues a 0. Entonces, ¿esto cómo lo puedo manejar? Ya aquí es donde empezamos a jugar con el álgebra. Como aquí es x cuadrada, puedo factorizar. Siempre que manejemos álgebra, técnica de álgebra, vamos a tratar de irnos con los exponentes, con los números más grandes, y vamos a ver si los podemos factorizar. Casi siempre se pueden factorizar, casi siempre así van cuando solucionamos límites, casi siempre así va. Eso se hace con la práctica, básicamente, ya cuando uno sabe más o menos qué hacer. Y ahorita vamos a ver un caso curioso, porque esto es cuando tenemos X, pero ya cuando tenemos senos y cosenos empezamos a manejar otras cosas diferentes, ¿ok? X menos 2. Aquí hay otra cosa curiosa. Esto es como si separáramos esta función, por ejemplo, esta función, de esta manera. Al hacer una multiplicación, yo puedo separar la función de la siguiente manera. X más 2 sobre 1 para multiplicar por X menos 2 sobre X menos 2, ¿no? Ok, entonces sabiendo esto, ¿cuánto es X menos 2? Acordémonos, cualquier número, no importa qué número sea, no importa qué tan grande sea, no importa qué número sea, si es el mismo el que está acá con el mismo que está acá, esto es igual a 1. ¿Ok? Porque dividimos el mismo número sobre el mismo número. Entonces, esto ya se cambió a decir que es el límite que x tiende a 2, pero ahora es de x más 2. Lo cual es igual pues a 4, porque estoy aquí en el x, pues 2 más 2. Esto es igual a 4. Entonces, ¿qué es lo que dice? Básicamente un límite. Digo que hay dos maneras. También aquí lo que pude haber hecho fue tomar valores muy cercanos a 2, 1.9999, porque aquí ya no me daban 0, y sí podía irlo calculando. Ahora sí que es a gusto de cada quien. Ahora sí que muchas veces el método de agarrar valores cercanos funciona si es muy complicada la función, es muy complicado irla reduciendo. En este caso es una función muy sencilla de reducir, pero hay funciones que son un poquito complicadas donde pues es importante por eso conocer los dos métodos, ¿no? Vamos a comprobar esto con la calculadora que tenemos aquí. ¿De qué manera lo comprobamos, no? Lo vamos a comprobar de la siguiente manera. Si nuestra función nos dice que es una división, ¿no? Que sería básicamente x al cuadrado menos 4 y la otra sería x más 2. Vemos aquí que tenemos un poquito de razón. Cuando nos acercamos a 2, ¿qué valor va a tomar? Espera un momento, creo que la copié mal. X cuadrada menos 4. X. Sí, efectivamente. Ok, sí. Entonces aquí, ¿qué vemos? Que cuando se acerca a 2, efectivamente me va a dar 4, tal y como nos dio aquí. Nos dio 4. Aquí vemos que efectivamente cuando se va acercando a 2, cuando x tiende a 2, o sea, de este lado, vamos a ver 4. Y aquí está el 2, va a valer, pues digamos, 4, ¿ok? ¿Por qué? Porque pues aquí obviamente si todos son x, es como sería 0 más 0 más menos 0. Entonces, pues, esto no se puede solucionar. Como está un poquito sencillo de simplificar. ¿Por qué? Porque todos tienen x, entonces podemos hacer la factorización por factor común, que básicamente consiste en sacar el factor común de la siguiente forma, ¿no? Ok, ¿qué es lo que se realiza acá? Aquí lo que se realiza es sacar factor común, que sería x cuadrada, y para que divida entre todos estos. Entonces, eso se elimina. ¿Por qué? Porque x cuadrada entre x cuadrada es 1. Entonces ya no lo contamos. Ya nos queda así la función. Esta es una función que ya se puede resolver así como está. Que pues sería 5 por 0 al cuadrado, sería 0, ¿no? Eso sería 7 por 0 a la 6, 6 por 0 a la 2. Pero nos queda un valor que se nos importa, que es menos 3 medios. Entonces decimos que el valor de este límite es menos 3 medios. Y por ejemplo, vamos a tratar de copiar en GeoGebra para comprobar que pues nuestra operación está bien, ¿no? 5x a la 4 más 3x al cuadrado, esto es igual a 7x a la 8 más 6x a la 4 menos 2x
al cuadrado. Ok, vemos que efectivamente es una función racional y aquí lo que estamos calculando es el límite tendiendo a cero. Cuando tiende a cero, lo que me está partiendo aquí es que me dice, el valor más cercano que va a tomar a cero es 3 medios, o sea, sería 1.5. Y pues sí, podríamos decir que sí, que se va acercando a 1.5 porque aquí como que ya se mantiene. Ya 1.5 en cero, y cuando se va aproximando a cero ya es el número que más se acerca. Es una función rara, por así decirlo, es una función rara, es la razón por la que nos da un resultado raro, pero pues continuemos, ¿ok? Para esto ahora lo que vamos a aplicar, digamos, ya conocemos el límite, ¿no? Ya sabemos cómo evaluar un límite, lo único que se hace es sustituir el valor al que tiende el límite, pues en la función, ¿no? Donde están las x. Ok, sabiendo esto, ya podemos entrar a unas leyes de límites. Yo creo que muy simples, pero que tienen su relevancia, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, si tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Tenemos un límite de la suma de dos límites, o sea, de dos funciones, es lo mismo que decir que es la suma de sus límites, ¿no? Así como la resta, la multiplicación y la división, ¿no? Es tan sencillo como eso. En el caso de una constante, pues la constante la puedo sacar del límite y ya evaluar f de x, pues digamos ya tal cual, el límite, ¿no? ¿Qué otro caso? Por ejemplo, aquí si es que son muy sencillas, ¿no? Si una función se eleva a una potencia, puede decir que todo el límite está elevado a esa potencia. El límite de una constante es la misma constante. Y el límite de cuando x tiende a A, o sea, después de x, pues es A, ¿no? Así de simple. Y el límite de una raíz cuadrada es lo mismo que calcular la raíz cuadrada del límite, ¿no? O la raíz, cualquier raíz, es una raíz N. Ok. Vamos a dar un ejemplo, por ejemplo, que tenemos f de x. Vamos a decir que, por ejemplo, que va a ser x cuadrada cuando x sea mayor a cero, ¿no? Cuando x sea mayor a cero. Y en otro caso, así que es, por ejemplo, x cúbica, es un ejemplo, cuando x sea menor o igual a cero. Es una, vamos a, creo que se les dice funciones a trozos, una función a trozos. Esto es a lo que se refiere básicamente. ¿Qué aplicaciones tiene esto? Digamos, cuando nosotros calculamos un límite para saber de tal función, pues únicamente es lo mismo. Hacemos lo mismo. Por ejemplo, si quisiéramos saber el límite aquí de x cuando tiende, por ejemplo, cuando tiende a 2, pues tomamos esta función. ¿Por qué? Porque x es mayor que cero, entonces tomamos x cuadrada. Y hacemos lo mismo, ¿no? Pues es 4. Y por ejemplo, cuando el límite tiende a hora menos 2, por ejemplo, x menos 2, vamos a cambiar esta función porque la había cambiado. ¿Qué puse? Puse x menos 1. Entonces, x cuando sea menor o igual a 0, en este caso es menor, pues vamos a ocupar x menos 1. ¿Qué sucede aquí? Acordémonos, propiedades de límites. Cuando tenemos una suma de límites de funciones, como hace el límite de cada función. El límite de una constante es la misma constante. Entonces, como que aquí calculo el límite y aquí calculo el límite, ¿no? Aquí sustituyo, digamos, sería menos 2, menos 1, menos 2 menos 1, da menos 3. Comprobamos estos resultados. ¿Qué pasa cuando x tiende a 2 y a menos 2? Pues veamos que cuando x tiende a 2, efectivamente me va a dar 4. Cuando x tiende a 2, me da 4. Y cuando aquí x tiende a menos 2, pues va a valer menos 3, ¿no? Porque aquí cuando ya llegue a menos 2, aquí va a valer menos 3, tal y como lo estábamos marcando aquí. Esa es la única diferencia que hay cuando tenemos una función a trozos. Tenemos que evaluar, digamos, según esto, y ya tal cual ya desde ahí evaluamos qué función agarramos. Vamos, una característica, la cual nos dice cómo es que se relaciona con el tiempo una señal. Si decimos que el tiempo va a ser menor a cero, pues obviamente va a ir desde cero y a partir de que sea mayor a cero va a mantener una constante que sería 1. Aunque esta es una, digamos, una versión, digamos, muy simple de ver las cosas. Es como la función, digamos, la manera simple de ver esta función. Obviamente esta función se expresa de una manera más complicada, te van funciones más eh, aplicadas. Vemos aquí qué es lo que sucede. Tiene un comportamiento muy parecido a la función de Heaviside.
donde vemos que hay como una especie de corte, donde aquí va a tender a 0, y justo en medio va a ser donde hay un cambio, pero ya cuando esté en 1, pues ya cuando sea mayores a 0, pues va a tender a 1, ¿no? Esta obviamente va a